la licenciada Marta Maruco. Ella es maestra normal y graduada en Ciencias de la Educación egresada de la UBA, docente de enseñanza primaria, media, terciaria y universitaria. Durante las 3 últimas décadas concentró su actividad profesional en el ámbito de la educación superior. En los profesorados para la enseñanza primaria se desempeñó como profesora en los trayectos de formación general y de construcción de las prácticas docentes. En la universidad organiza y coordina cursos sobre lectura y producción de textos científicos académicos. Su ponencia se titula La formación docente, un ámbito de desencuentros. Desencuentros entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión. Desencuentro entre el saber decir de los especialistas y el saber hacer de los docentes. Desencuentro entre la uniformidad de los documentos y la heterogeneidad de los grupos escolares. Yo creo que me van a oír sin el micrófono. ¿Intentamos? ¿Se graba igual? ¿No? Sí, sí. Ah, ¿no me oyen? Es un fastidio. Para los docentes nunca estamos. Además yo se necesitaría volver al tiempo de las tarimas. Bien, un tanto presuntuoso el tema elegido, los alcances que intento darle al tema elegido. Creo que voy a poder plantear algunas pocas cuestiones, pero que pueden llegar a ser útiles para la discusión posterior. Me pongo de pie para facilitar el video. Tal como hemos escuchado en la exposición de la colega, las reformas habidas, las reformas integrales sufridas por los distintos planes de formación docente en esta última década mantienen vigente el problema clave, que es el de la disociación entre la teoría y la práctica en sus múltiples formas de expresión. Y en realidad se mantiene vigente porque las reformas a las que se refirió la compañera no tuvieron la intención de atacar a fondo esta cuestión, no surgieron para dar respuesta a los reiterados reclamos de los docentes, de los alumnos, de la comunidad educativa, de los profesorados, sino que las reformas fueron necesarias para adecuar los alcances de los títulos a las leyes de educación aprobadas. En primer término, la Ley Federal de Educación, que cambió la estructura del sistema y exigió, por lo tanto, modificar los planes de formación para habilitar docentes para esa nueva estructura. Posteriormente, la Ley de Educación Nacional, que amplía 4 años la formación de los educadores, vuelve a exigir el cambio en el sentido de incorporar los contenidos referentes a este 4º año y reajustar los de los 3 años previos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en realidad no son reformas verdaderas, simplemente son adecuaciones, acomodaciones a las normativas que se suceden. Desde mi punto de vista, esto es totalmente personal y abierto desde ya la discusión, estas últimas reformas que exhaustivamente explicó y detalló la colega, se caracterizan por considerar a la educación como una cuestión técnico-pedagógica. En consecuencia, se omitió, al discutirla en los ámbitos de decisión, el abordar el carácter político ideológico de la educación y en consecuencia de la formación docente. Claro, ¿cómo iban a abordar este asunto si los responsables de ambas reformas fueron los mismos, desde otros cargos, desde otras funciones, o la paradoja de que quienes impulsaron la reforma que se hace a partir de la Ley de Educación Nacional habían sido en su momento gestores de la reforma
que respondió a los lineamientos del neoliberalismo. De modo que elegantemente silenciaron esta cuestión y produjeron documentos curriculares que tienen similitudes. Mi propuesta entonces es retomar la lectura político-ideológica de la formación docente partiendo de la caracterización de los trabajadores, de los docentes como trabajadores. Durante siglos los docentes éramos vistos y nos veíamos como profesionales, como apóstoles, como voceros del progreso. Recién a partir de la década del 70 del siglo pasado nos admitimos como trabajadores, pero creo que no hemos discutido a fondo las implicancias de esto y además tampoco hemos profundizado suficientemente cuáles son las características que nos definen como trabajadores. Mi planteo entonces es considerarnos como trabajadores y en tanto tales reconocer que compartimos con el resto de los asalariados dos rasgos característicos de las relaciones de producción en el capitalismo como formación económico-social. Me refiero a la explotación y la imaginación. Acerca de nuestra situación de trabajadores explotados, no hace falta que me extienda, porque lo vivimos cotidianamente como experiencia y los gremios lo han incorporado desde siempre en las reivindicaciones por las que se lucha. Pero creo que vale la pena preguntarnos cómo se expresa la enajenación o la alienación en los trabajadores de la educación. Al respecto, no voy a ser original y la respuesta que yo arriesgo es que se expresa la enajenación al igual que en el resto de los asalariados, en el hecho de que no somos dueños de los medios de producción y en consecuencia tampoco somos dueños de orientar y de conducir el proceso y determinar los resultados. ¿Qué quiero decir con que no somos dueños de los medios de producción? ¿Cuáles serían, en nuestro caso, por este carácter peculiar que tenemos los trabajadores de la educación, que nos diferencia de otros trabajadores? Nuestros medios de producción son las conceptualizaciones que deberían fundamentar científicamente la organización, el desarrollo y la evaluación de la enseñanza. Creo que valdría, surge en muchos de ustedes la pregunta, ¿cómo que no somos dueños de las conceptualizaciones? Si precisamente un rasgo distintivo de las reformas es la ampliación del tiempo destinado a la formación teórica. Efectivamente, cada vez hay más instancias, más espacios curriculares destinados a estudiar teorías de diverso carácter, que sin duda tienen que ver con la formación docente. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto las teorías que se estudian en las aulas de los profesorados habilitan para construir una representación sólida sobre cómo aprenden los alumnos y en consecuencia inferir cómo deberíamos enseñar a los docentes? Es cierto, por otro lado, que se han incorporado en la formación docente el estudio de los fundamentos epistemológicos de las áreas disciplinares que enseñamos. Sin embargo, ¿hasta qué punto nos permite apropiarnos de las concepciones de lengua, de matemática, de ciencias sociales y naturales que sustentan los enfoques didácticos a partir de los cuales debemos enseñar? Para dar un ejemplo, se ha generalizado en los profesorados para la educación inicial, para la educación primaria y en los profesorados de lengua,
el estudio de los resultados de las investigaciones sobre la psicogénesis de los sistemas de escritura, la famosa psicogénesis que nos aporta el equipo coordinado por Emilia Ferreiro. Esto se estudia y, sin duda, los graduados en esta última década y los actuales podrían explicar con corrección cuál es el proceso a través del cual el niño va construyendo sucesivas hipótesis acerca de este objeto de análisis que es la escritura. Pero ese conocimiento, ese saber decir, ese poder hablar, el poder reproducir las explicaciones teóricas no necesariamente nos provee de una concepción operativa de alfabetización que nos permita cumplir esta tarea no solo a lo largo de la escuela primaria, sino también a lo largo de la escuela media, porque la nueva concepción de lengua escrita la presenta no como un estado que se alcanza en un determinado momento, sino como un proceso que se extiende a lo largo de la vida. No aprendemos a leer y escribir en los primeros grados o en el primer ciclo de la escuela primaria. Allí se inicia un proceso que se va a continuar a lo largo de la existencia. Y cualquiera de nosotros que, después de haber transitado por el sistema educativo, realiza cursos de posgrado, sabe que allí tiene que aprender cómo se lee y cómo se escribe en función del tipo de textos que se deben conocer y que se deben producir. Las dos reformas habidas, insisto, en esta última década, responden a una misma estructura. La formación de grado de los nuevos docentes se desarrolla en 3 trayectos o campos. Trayecto lo llamaba la reforma de comienzo de 2000, campos los denomina la actual. Es decir, esta manía pedagógica de introducir nuevos términos, suponiendo que cambiando la terminología se transforma la realidad de la enseñanza y del aprendizaje. Esos trayectos o campos, como les decía, son 3. Uno corresponde a la formación general, otro a la formación específica y el tercero a la formación en las prácticas docentes. En buena hora, la idea de que la práctica tiene que aparecer desde el momento mismo de iniciación de los estudios se trata de efectivizar a través de este trayecto de formación para las prácticas que se inicia en el primer cuatrimestre del primer año. Sin embargo, esto no resuelve la decisión entre teoría y práctica, porque los contenidos de cada uno de estos trayectos o de estos campos se desarrollan paralelamente sin que se logre una efectiva interacción entre ellos. Se ven como cuestiones aisladas, encerradas en sí mismas. Se estudian autores, teorías, contenidos conceptuales en forma simultánea, pero desconectada de las vicisitudes de la escuela y del aula, en la que los alumnos, desde el primer cuatrimestre, realizan las observaciones y las prácticas, con lo cual se incrementa la disociación, porque aumenta la brecha entre la teoría que se presenta en los profesorados y lo que se ve efectivamente transcurrir en las aulas de primaria, de media o de educación inicial. Esta situación, esta disociación que se mantiene y se profundiza, responde en gran medida a la estructura verticalista burocrática del sistema educativo. Nuestro sistema educativo, y en general entre todos los países, divide a sus integrantes en niveles jerárquicos, asignándoles a unos los que están
en los eslabones más altos del sistema, o sea, los técnicos, los especialistas, los funcionarios políticos. A ellos les asigna la función de pensar, decidir y planificar. Y el otro sector, el constituido por los docentes de escuela, por los docentes de aula, nos cabe informarnos y concretar en las aulas proyectos en los que no hemos participado, proyectos que nos son ajenos. Las reformas son responsabilidad de especialistas y de funcionarios. Una vez elaboradas, se bajan, entre comillas, al personal de ejecución que venimos a hacer nosotros, casi todos nosotros supongo, que en plazos perentorios tenemos que informarnos acerca de los cambios, opinar, dar a conocer nuestras opiniones, pero si llegamos a hacer observaciones críticas, esto implica que debemos inmediatamente hacer una contrapropuesta. Es decir, equipos que han estado durante meses y meses en condiciones óptimas de elaboración, construyendo proyectos, ahora se espera que nos informemos y sobre la marcha podamos hacer un análisis crítico y una contrapropuesta. Se trata entonces de una pseudo-consulta, de una participación simbólica que expresa una idea central. Y esta es que el diseño de la política educativa es responsabilidad de los especialistas y de los funcionarios políticos de turno. El problema consiste en que los responsables de las modificaciones desconocen la realidad. No parten ni de los obstáculos ni de los logros de la práctica en el aula, sino que operan desde su saber conceptual acerca de nuevos enfoques didácticos, nuevas teorías del aprendizaje y nuevos modelos curriculares. Ven la realidad desde la abstracción de la teoría y proponen entonces modelos de diseños curriculares que pueden tener sólida fundamentación, pero que no se compadecen con la realidad cotidiana de las aulas. Contradiciendo su propio discurso, en los hechos consideran a la práctica docente como reflejo de la teoría. En consecuencia, el conocimiento de las nuevas conceptualizaciones expresadas a través de los diseños curriculares y de los documentos de apoyo produciría automáticamente la modificación del hacer en el aula. Quienes proceden de este modo desconocen la naturaleza del trabajo docente, que como toda práctica social se sostiene sin duda en concepciones teóricas, pero las trasciende, ya que consiste la práctica docente en un saber hacer, nacido de las teorías, pero a partir de las múltiples transformaciones que ésta sufre. ¿Ya terminé? Bien. Con esto quiero decir que las reformas educativas, para que realmente reformen, en el sentido de atacar e intentar resolver los problemas que se han diagnosticado infinidad de veces. Es muy común entre los especialistas en educación destinar tiempo a investigaciones diagnósticas. Y en definitiva los diagnósticos reproducen los resultados anteriores, porque en la medida en que los problemas no se resuelven, simplemente se profundizan. Por eso decimos que las reformas deberían ser producto de un diálogo auténtico entre el saber conceptual de los especialistas y la experiencia de aula de los trabajadores de la educación. Diálogo imprescindible si efectivamente se quiere el cambio de la práctica. Para cerrar, porque ya después podemos retomar y discutir todo lo que ustedes desean.
Quiero señalar una cuestión que desde mi punto de vista marca con claridad dónde se produce el desencuentro, la disociación entre la teoría y la práctica. Me refiero al hecho de que las conceptualizaciones que se estudian en las aulas de los profesorados no se ven luego en acción cuando esos alumnos, en función de las observaciones y de las prácticas, se insertan en las instituciones reales. Los modos de trabajar de los maestros y de los profesores, los fundamentos teóricos en los que se sostienen, no coinciden con los planteamientos que se hacen en las aulas del profesorado. Esto está mostrando una seria incomunicación entre directivos y docentes de los profesorados y directivos y docentes de las escuelas primarias, de los jardines de infantes y aún de las escuelas medias que comparten el edificio de los profesorados, y ocurre lo mismo en el resto de los establecimientos en los cuales se incorporan los alumnos en su periodo de práctica y de residencia. De modo que la formación docente se ve atravesada por un dilema: teoría sin práctica en las aulas del profesorado, práctica sin teoría o con un fundamento teórico desconocido para el observante y el practicante en las aulas reales de las escuelas reales. Para poder acortar la distancia creciente entre la teoría y la práctica, encontrar puntos de acuerdo, puntos de coincidencia entre los formadores y los docentes en ambos ámbitos, en el ámbito institucional específico y en el ámbito de las escuelas que se prestan, que se ofrecen o que colaboran en la formación, es una cuestión crucial. Tenemos que admitir que la formación de los nuevos docentes no debe ser, no puede ser producto exclusivo de los especialistas que son los que los hacen transitar por estos campos de la formación general y de la formación específica, sino que juegan un importantísimo papel los docentes de aula en la medida en que se lleguen a estos acuerdos y a estos consensos que consideramos necesarios. Bueno, muchas gracias.